Hola amigos de Contexto. En esta ocasión, Julio Ortega y yo hemos escogido tocar el tema de cómo nace el movimiento sindical en el mundo, el movimiento obrero en nuestro país, cuáles son sus antecedentes, bajo qué circunstancias, cómo era la vida antes de lo que fue este movimiento sindical obrero en el mundo y luego en nuestro país. Tenemos precursores, bueno, desde muy lejos, desde 1886, pues comienza esta historia del movimiento sindical en el mundo y cómo se va pues a principios del siglo XX en este país desarrollando, siendo interrumpido por la dictadura de Trujillo y vuelto a retomar. Tenemos muchos protagonistas, personas muy valiosas que han luchado por los derechos de los obreros y justamente hoy tenemos una persona que desde muy joven se dedicó a, bueno, a que los derechos de los trabajadores fueran respetados y ha tenido toda una historia en esta lucha. Nos referimos a José Gómez Cerda, quien actualmente es además el presidente de la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores. Bienvenido, José. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí en nuestro programa Contexto para hablar pues de cómo se ha desarrollado este movimiento en nuestro país. En nuestras generaciones han visto pues todas estas conquistas hechas y muchas veces no se valora las luchas que han habido detrás de una simple 8 horas, por ejemplo, como jornada laboral, pues que se respeten los fines de semana o que se le pague un sueldo justo a un trabajador. Bueno, se dice que todavía incluso en nuestro país los sueldos son muy bajos, pero imagínense antes de todas estas conquistas. Julio, tú que eres un abanderado de los derechos sociales y un estudioso de todas las doctrinas, bueno, que han dado origen a ideologías, a no solamente políticas y sociales, sino también económicas. Eres siempre muy interesado en estos temas y creo que tienes un videíto para ilustrar todo esto para antes de comenzar nuestra entrevista con José. En realidad, el movimiento sindical nace con la clase obrera y la clase obrera nace con el desarrollo del capitalismo. Y por lo tanto su existencia es relativamente corta, es decir, vamos a decir 150 años, quizá unos cuantos más. Los sindicatos comienzan en Europa occidental, en Norteamérica, que fueron también muy fuertes en el siglo XIX, y en los países hoy que llamados en vía de desarrollo o subdesarrollados, también han existido movimientos sindicales relativamente fuertes y algunos muy débiles. Para poner un ejemplo, el movimiento sindical en Cuba, antes de la Revolución Cubana, era muy fuerte, con una implantación de la Central de Trabajadores Cubanos, que tuvo extensiones aquí en la República Dominicana y que tuvo influencia en la conformación de sindicatos de trabajadores auténticos, porque hay lo que se llama también en el sindicalismo el amarillismo, sí, que son sindicatos formados por iniciativa de los patronos para que no haya actividad sindical. Ahora bien, el sindicalismo que nace con el desarrollo capitalista en Europa, en Gran Bretaña, en Alemania, en Francia, ha tenido una evolución igual que la sociedad. Es decir, los sindicatos en un momento fueron muy fuertes. De hecho, por ejemplo, un partido tan importante como el Partido Laborista en Inglaterra fue formado por los sindicatos. Por la TUC. Exacto, por la Central Sindical. Trades Union Congress. Sí, sí, el Congreso de los Sindicatos en Gran Bretaña. Un partido como el Partido Socialdemócrata Alemán basó gran parte de su poder en el movimiento sindical, el Partido Comunista Italiano, los partidos socialistas y comunistas en Francia, el PSOE y el PSE en España,
Es decir, realmente el movimiento sindical, aunque no son derivaciones directas de los partidos, o no deberían ser, han estado muy vinculados con los partidos de tradición socialista que ponen a la clase trabajadora en primer término. En América Latina tenemos ahora el ejemplo del PT en Brasil, que es un sindicato formado por un partido formado por los dirigentes sindicales, entre los cuales estaba Lula da Silva, que era un dirigente de los metalúrgicos de Sao Paulo. En nuestro país el sindicalismo tuvo momentos de mayor auge, pero nunca tuvo esa fortaleza. En el año 1946, la famosa huelga de trabajadores de la industria azucarera que encabezó Mauricio Báez, quizá es el punto más luminoso en la historia, aunque había habido actividad sindical anterior, que termina inclusive con la vida de Mauricio Báez. Sí. Él tiene que exiliarse a Cuba, ¿fue? Sí, a Cuba. Entonces, hay una primera observación que yo quisiera, una pregunta que la tenía desde que Mónica me habló del programa. Yo me eduqué en Europa. Yo recuerdo una discusión a nivel de la universidad y de movimientos políticos que después la contrasté con la experiencia dominicana. En la República Dominicana han existido sindicatos de empresa, pero lo dominante en donde hay movimientos sindicales fuertes es sindicato por rama industrial. Es decir, sindicato de los metalúrgicos. Y por gremios. Sindicato de los trabajadores bancarios. No importa en cuál, y son locales, que hay en los Estados Unidos, los United Auto Workers, los trabajadores del acero también. Le llaman locales. Son locales, que es el de la empresa, sí. pero la dirección es federal. Aquí tenemos el caso del ADP, exacto, que es un sindicato, sí, de maestros. Es un sindicato de maestros y hay locales o representaciones y sindicales. los de transporte, aunque están divididos, pero también se unen muchas veces. Hay que ver si son sindicatos eso o qué cosa. Sí, a veces son dueños de... Sí, es verdad, se confunden. Sí. Tuvimos lo de las cañas de azúcar. No, hace pero hubo años. tradiciones sindicales, por ejemplo, lo de Cetracode, sí, que era el sindicato de trabajadores de la CDE. Electricidad. Teníamos el sindicato de Falcon Bridge, que era muy fuerte. Había uno, el que me acuerdo, el buen amigo Douglas Hasbun, el sindicato de los trabajadores telefónicos. Esos sindicatos han desaparecido la gran mayoría. ¿Qué ha pasado con la evolución del sindicalismo en nuestro país? Bueno, nosotros tenemos que comenzar la historia los primeros años antes de Trujillo. A principios del siglo pasado, 20. No habían industrias en el país. Habían hermandades, habían asociaciones, habían gremios. Y la figura principal es José Eugenio Cunhar. José Eugenio Cunhar era un dominicano, hijo de un alemán. ¿De qué año hablamos? A finales del siglo antepasado y a principios del siglo 1890, pasado. José Eugenio Cunhar fue un individuo muy precoz. Vivió en Puerto Plata, donde vivía su mamá, y fue criado por Monseñor Meriño, educado, y por Eugenio María de Hostos. Se opuso a Lilis. Fue deportado a Curazao, se fue a Puerto Rico, y después que mataron a Lilis regresó, pero ya tenía conocimientos, había conocido a Iglesias, un español que vivió y formó los primeros sindicatos en Puerto Rico. Y él creó un movimiento nacionalista, en la cual él creó el 21 de enero de 1916, lo que llamaríamos ahora una federación, porque tenía asociación en Puerto Plata, en Santo Domingo, en Samaná y en San Pedro de Macorís, que era el centro del ingenio azucarero. Él creó una central en 1916. 1916 fue la llegada también de las tropas norteamericanas, y él era un nacionalista y estaba contra la ocupación norteamericana, y se fue a Puerto Rico, y de Puerto Rico se fue a los Estados Unidos. Fue el primer dominicano que participó. José Eugenio Cunhar. Fue el primer dominicano que participó
en la Confederación Obrera Panamericana, que había creado Samuel Gompels, que era el dirigente de la AFL, American Federation of Labor, sí, porque no existía la CIO en esa época todavía. Pues se unieron. Y él en ese congreso denunció la ocupación de los norteamericanos y logró que un congreso panamericano tomara una posición en favor de la República Dominicana. También denunció de que los norteamericanos habían traído una serie de emigrantes de las islas del Caribe, que ahora llamamos Cocolo, sí, y que le pagaban un salario más inferior que a los dominicanos. Esas mociones que presentó José Eugenio Cunha fueron aprobadas en el segundo congreso de la Copa. En el tercer congreso, él participó porque él se quedó exiliado viviendo en los Estados Unidos. Fue Rafael Estrella Ureña que lo acompañó para participar, y él hizo gestiones para que el presidente dominicano que vivía en Cuba, no en la República Dominicana durante la ocupación, pudiera tener contacto, pero los norteamericanos bloquearon porque ellos eran los que tenían la ocupación. Y él logró que en los congresos, los dos congresos, apoyaran la desocupación norteamericana. Hizo gestiones en los Estados Unidos. Además fue el primer dominicano, el único dominicano que participó en el Congreso de Fundación de la Organización Internacional del Trabajo, que se hizo en Filadelfia. No como delegado dominicano, pues la República Dominicana estaba ocupada, sino como asistente de Samuel Gompels, que era el líder norteamericano del sindicalismo para todo eso. Y José Eugenio Cunha, digamos, es el padre del movimiento sindical. Primero, por ser un organizador, aunque él era un agrimensor, el organizador interno en la República Dominicana, el que fue a nivel internacional y participó en eventos, el hombre que desde el exilio contribuyó más a la lucha de la desocupación de los norteamericanos y a la imposición de los trabajadores emigrantes, no porque fueran emigrantes, sino porque le pagaban un salario muy bajo. ¿En qué año regresa Cunha al país, José? Él regresa después de la desocupación y murió en el 28. Quiere decir que antes de Trujillo, él fue de los fundadores de la CTD, la Confederación de Trabajadores Dominicanos, que se creó antes de mí, en la cual Rafael Estrella Ureña, que lo había acompañado en eventos internacionales, participó en esa actividad, reconoció esa organización. Durante la época de Trujillo, durante todo el tiempo, ya Julio lo había mencionado, se destruyó la CTD y la CTD pasó a ser un departamento del partido de Trujillo, dominicano. En 1942 se hizo una huelga de 3 días en los ingenios del Este, pero la huelga grande fue en el 46. En el año 46, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, Trujillo hizo una apertura, permitió que vinieran dirigentes sindicales de México, de Colombia y de Cuba a la República Dominicana, y eso entusiasmó a los trabajadores azucareros, que era la industria más grande que había en el país, y se hizo una huelga que terminó con la muerte de 2 dirigentes de la Romana y el exilio de Mauricio Báez, que fue indudablemente el líder de esa huelga que hubo. Después de eso, los resultados de la lucha de Mauricio Báez se reflejaron en que se constituyó una Dirección General de Trabajo, que después fue Secretaría de Trabajo, y que se implantara la Ley de Seguros Sociales. Hay algunas versiones que yo he escuchado de que este señor Galíndez... Galíndez fue organizador del Departamento de Trabajo. Exacto. Sí. Y que tuvo vinculación con Mauricio Báez. Él tenía experiencia porque él venía Galíndez del partido de los vascos, que tenían un movimiento sindical muy fuerte, y él había participado en el movimiento sindical en el País Vasco como sindicalista, Mauricio Báez. Entonces tenía experiencia en cuestiones laborales. Ya. Tenemos que ir a una pausa y vamos a seguir con esta interesante conversación sobre el sindicalismo y particularmente el origen del sindicalismo aquí en República Dominicana. Volvemos.
principios de los 90, se inicia en las actividades sindicales como miembro activo del gremio, estimulando y organizando desde allí otros gremios laborales, hasta fundar la Asociación Local del Trabajo, la cual llegó a reunir alrededor de 30 asociaciones de trabajadores de toda la provincia de San Pedro de Macorís. Calificado por los que lo conocieron como un hombre valiente, íntegro e insobornable, Mauricio Báez llegó a ganarse la confianza y el respeto de los trabajadores del Este, por cuya defensa sufrió prisión y exilio en varias oportunidades. El acontecimiento más trascendental en la vida de Mauricio Báez fue la famosa huelga del 7 de enero de 1946, donde los obreros de La Romana, organizados en la Federación Provincial de Trabajo, y los de San Pedro de Macorís en la Federación Local, se lanzan a una huelga por tiempo indefinido exigiendo aumento de salario y cumplimiento de las jornadas laborales de 8 horas, entre otras reivindicaciones. Luego de tensas negociaciones con la dictadura, esta cedió y los obreros lograron un aumento general de salarios y el cumplimiento de la jornada de trabajo de 8 horas, así como el pago de horas extras. Bien, amigos, ahí veíamos una reseña sobre, muy breve, sobre la vida de Mauricio Báez, la incidencia que tuvo en el desarrollo del movimiento sindical en plena dictadura de Trujillo en el año 42 y después en el 46, y las consecuencias que sufrió, no solamente el encarcelamiento y el exilio, sino hasta la muerte. El asesinato. En Cuba. Entonces, evidentemente, este movimiento sindical que se inicia prácticamente con la ocupación militar norteamericana a principios del siglo XX y que logra constituir una central de trabajadores dominicanos que después es cooptada por el trujillismo y transformada en un sindicato amarillo, tiene ese movimiento, ese auge después de la Segunda Guerra Mundial en el 46, es vuelto a apagar hasta la caída de la dictadura. Así mismo. ¿Después qué pasa? Bueno, durante la época de la dictadura, el evento más importante fue lo de Mauricio Báez, que hemos mencionado. Sí. Cuando mataron a Trujillo, no había dirigentes sindicales aquí. Henry Molina y yo habíamos estado exiliados y estudiamos sindicalismo en Venezuela durante varios meses. La primera organización que se formó en la República Dominicana después de la muerte de Trujillo, en el mes de septiembre del 61, fue el Frente Obrero Unido Pro Sindicatos Autónomos, FOUSA. Esa organización agrupó cientos de organizaciones porque se organizaron billeteros, choferes, de todo el mundo se quería organizar. ¿Dirigido por quién en ese momento? Pero los problemas internos de FOUSA la dividieron en tres partes. Un grupo que era del PRD, que era el partido muy fuerte en esa época. Otro grupo que se llamó FOUSA Cecitrado, sí. O sea, Cecitrado, la Central Sindical de Trabajadores Dominicanos, se reunió con un grupo y se formó FOUSA Cecitrado, y otra organización se llamó FOUSA Libre. La FOUSA Libre era dirigida por la embajada norteamericana. Había un agregado norteamericano, Fred Somerford, que era el que dirigía eso. Después apareció muerto y nadie ha sabido cuál fue el motivo de la muerte de él. Sí. Aquí en murió. República Dominicana, sí. Los grupos de izquierda tenían influencia en un grupo de la FOUSA y el PRD tenía una influencia. Quiere decir que una organización que se formó en septiembre, en diciembre ya estaba dividido en tres partes, en tres sectores. Nosotros regresamos del exilio en enero del 62 y formamos la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, CAS. Y teníamos experiencias laborales que habíamos conocido en Venezuela y habíamos practicado además de eso. Y tuvimos un avance muy fuerte frente a las tres grupos de FOUSA. Y en menos de 3 meses, la CAS se constituyó en el 62 como la principal organización del país y así ha quedado durante 56 años como la principal organización del país. ¿Por qué? Porque tenemos una política de independencia frente a los partidos políticos, frente a los gobiernos y a los empresarios. Pero estuvo muy ligada a la democracia cristiana.
Sí, y al socialcristianismo. la mayoría de los dirigentes éramos del Partido Revolucionario Social Cristiano. Sí. Exacto. Pero éramos más grandes que el partido, Sí. la organización sindical, porque organizamos también la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas, que era en el año 62, el 61% de la población estaba en el campo y era el sector principal. Y dentro del sector agrícola lo más importante era la industria azucarera, que era la columna vertebral de la economía dominicana. Y formamos la FENTRACA, la Federación Nacional de Trabajadores de la Caña, y teníamos los sindicatos del norte, todos, 7 sindicatos en San Pedro de Macorís, una parte del sindicato Jaina, porque estaba muy fraccionado, que eran, siempre el sindicalismo tiene que ver cuáles son los sectores principales de la economía, y en esa época era la agricultura, y dentro de la agricultura el sector azucarero. Ese otro sindicato que se dividió en 3, ¿nunca se unió a ustedes? FOUSA. Algunos, nunca, siempre se Nosotros mantuvieron. fuimos desde el principio una organización ideológica. Y en esa época, en la universidad, en la política, en el sindicalismo, se discutían temas ideológicos. O sea, Ahora ustedes no se fueron discute. aglutinando miembros, dando algunas charlas y alguna Bueno, nosotros, preparación. mientras los grupos de izquierda lo que decían era que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, nosotros resolvíamos los problemas de los trabajadores. Y la mayoría, aunque nosotros éramos dirigentes social cristianos, la mayoría y las bases de nosotros eran del PRD. Los ingenios azucareros eran PRDistas en un 80%. Eso fue en los desarrollos de la década del 60. Después el ¿En qué sindicalismo... terminó, antes de pasar a otra fase, ¿Qué terminó FOUSA? FOUSA Cecitrado, Bueno, FOUSA Libre y el otro por ejemplo, FOUSA. en la revolución del 65, nosotros formamos el Comando Armado Sindical Cristiano, la CAS, un comando en apoyo al movimiento constitucionalista. FOUSA Libre, que era la otra fuerza La importante, embajada. apoyó la intervención norteamericana. FOUSA Cecitrado trabajó junto con nosotros en la lucha constitucionalista, Sí. las dos. ¿Y la del otra, PRD? La del PRD se disolvió. Se disolvió. Después del golpe de Estado de a Juan Bosch, ese grupo, tenían un grupo que era Hermandad Campesina, eso lo destruyeron y no continuaron la lucha sindical. Y eso hizo que FOUSA Libre desapareciera por haber Y quedó apoyado la solo intervención. FOUSA Cecitrado. Quedó la CAS y la FOUSA Cecitrado. Entonces, durante la intervención norteamericana, la FOUSA Cecitrado hizo un congreso en Ciudad Nueva y cambiaron la directiva, dejaron a Miguel Soto, que era un diputado del PRD, como presidente, pero todos eran gente de izquierda que coparon, comenzando con Julio de Peña Valdés, que era uno de los dirigentes. ¿Eso fue lo que después principales. formaron la CGT? No, la CGT es una división de la CAS, una división ideológica, en la cual un grupo que habían sido social cristianos, que después fueron a los grupos camilistas, pensaron controlar la CAS. Y en un congreso nos dividimos, ellos se quedaron con una parte de la capital especialmente, pero los campesinos y la gente del interior se quedó con la CAS. Y ¿De qué año hablamos? Estamos hablando en el 72. O sea, ya bien adentrado Sí. el gobierno. No, y la CGT hizo... de Balaguer. Yo recuerdo que... Yo era muy pequeño, pero recuerdo de que la organización de aquel evento que se llamó 7 días con el pueblo, Sí. lo organizó la CGT. La CGT, sí. Y fue muy exitoso. Ha sido el evento más importante cultural que se ha dado en la República Dominicana. Cultural, político, Sí. hubo de todo ahí. Bueno, pero sobre la base En esos del días había canto. pasado el asesinato de Mamá Tingó, una dirigente de la casa, y esos dos eventos se mezclaron porque Mercedes Sosa pidió y habló a favor de Mamá Tingó, que era como se conocía. Pero fíjense cómo ese evento cultural aglutinó al pueblo además y le dio entonces, me imagino, en aquella época Aunque lo una organizó, preponderancia. bueno, aunque lo organizó la CGT como organización, pero participaron muchos sectores culturales, artísticos y de todos los sectores. Yo recuerdo el Estadio Olímpico que ya estaba hecho. Eso fue en el 74, creo. Y vinieron artistas que nunca han Lleno, venido de la pero calidad de esos artistas. lleno hasta que no, que había gente afuera del Estadio Olímpico. Fue muy Así que interesante. fue Bueno, un evento Pues mira, muy no exitoso. sabía que lo Entonces, habían organizado. el la CGT. movimiento sindical en los primeros años, en las primeras décadas, fueron organizaciones ideológicas.
en el sentido de que la gente tenía principios, valores, ética en cada uno de sus sectores. Con el tiempo la situación ha cambiado y han aparecido sectores. Primero, antes los sindicatos, por ejemplo en los ingenios azucareros, el sindicato era el sindicato, pero era el que resolvía los problemas sociales, los problemas culturales, todo eso. Han aparecido dos sectores nuevos, que son las ONG y la sociedad civil, que ha ocupado un lugar que antes era del movimiento sindical. Sí. Y eso le ha restado capacidad. Segundo, lo que ha crecido en el país, el sector informal. Entonces, en el sector informal, que tenemos un 57%, claro, no están sindicalizados, y tú puedes tener hasta un celular que es tu instrumento de trabajo. Otros tienen algo para freír, para vender, y otros tienen un motoconcho, o tienen un carro, o tienen una guagua, o tienen un camión. Pero esos están sindicalizados. En los años 60, yo recuerdo, la fuerza de una Chocín. Sí, una Chocín. Que era PRDista. Porque habían PRDistas. Unión Nacional de Choferes sindicalizados. Bueno, y estaba Citracode, que era electricidad, y estaba el sindicato telefónico. Eran bien fuertes. Y estaba el sindicato unido de Central Romana. Eran fuerzas. Y el de la Falcon Bridge. Y el de la Falcon Bridge también. Entonces, todo esto... Esos sindicatos desaparecieron, muchos de ellos. Bueno, hubo una reunión en Jarabacoa, los patronos, para destruir el movimiento sindical. Y junto con el gobierno ayudaron ¿En qué año? ¿Los 70? En los 60, y a fines de 60 y 70. Y hubo una política de parte de los gobiernos y de los empresarios para destruir especialmente los sindicatos grandes. Pero también ha habido debilidades del movimiento sindical. Pero a finales de los 60 todavía se extendieron muchos hasta los finales del gobierno de Joaquín Balaguer. Sí, bueno, durante el gobierno de Balaguer, por ejemplo, la banda colorada de Baratavi se metía a los sindicatos y le daba, y la policía... Yo soy un hombre pacífico y en los 12 años estuve 11 veces preso. En los 12 años Balaguer. Y otros perdieron la vida y estuvieron presos y tuvieron mucho tiempo detenidos. Entonces quedaron, vamos a decir, sindicatos por empresa y centrales sindicales, que en algunos casos tenían federaciones, que eran fundamentalmente la CAS, después la CGT. Sí. Y después hubo una que se formó cuando el PRD ganó las elecciones en el 78. Bueno, había la UGTD. La UGTD. Que lo formó el PRD. Eso no, por ejemplo, en el año... Cuando comenzó el gobierno de Bosch, Ángel Miolán y Telma Fría no entraron al gobierno, sino que se dedicaron al partido. Y mandaron una carta a todos los sindicatos que eran de las empresas del Estado. No había acorde todavía, diciéndole que tenían que pertenecer al sindicato del PRD. Ángel Miolán, a los sindicatos del PRD. Ángel Miolán, en el gobierno de Bosch, fue lo que fue el doctor Alburquerque en el gobierno de Leonel, el hombre que se dedicó a la cuestión social. Sí. Y él tenía la mentalidad de que en República Dominicana tenía que hacerse como en México, crear un partido como el PRI y una central como la CTM. Sí. Que no le decían en México CTM, sino CTM, por la fuerza que tenía. Entonces, esa era la idea que ellos tenían. Pero los trabajadores PRDistas no querían estar controlados por el partido, sino querían tener sindicatos independientes y autónomos. Claro, y nosotros le ofrecíamos sindicatos independientes y autónomos. Por eso estaban en la CAS en vez de estar en la UGTD o en movimientos que creó el PRD. Cuando un sindicato, aunque el PRD tuvo mayoría siempre de trabajadores, pero nunca tuvo éxito sindical. Pero, José, explícanos un poco cómo un sindicato que pertenece a un partido realmente puede exigir reivindicaciones. No es que pertenezca al partido. No, pero que tiene lineamientos. Tiene vinculación. Pero ¿Hasta qué punto pertenece? ¿Hasta qué punto pertenece? Bueno, sería la primera pregunta. O sea, en muchos países hay esos ejemplos. Por ejemplo, en Venezuela se llegó a un acuerdo de Acción Democrática y COPEI y crearon una central sindical dirigida por los partidos políticos, no por los trabajadores. La CTV, dirigida. O sea, el presidente era de ADECO y el secretario general era Copellano. Y trazaba en México, directrices. el PRD, el PRI, tenía su instrumento que eran la CTM. Quiere decir que en muchos países, en Argentina con el peronismo pasó lo mismo. La CGT era peronista y es peronista todavía. Lo Aunque hay más quiere decir que la influencia de los partidos políticos en muchos países ha sido norma y costumbre.
Nosotros que estudiamos en Venezuela vimos la experiencia de COPEI, en la cual había una central que era el Frente de Trabajadores Copellanos, que eran del partido, y había otro que se llamaba CODESA, la Confederación de Sindicatos Autónomos. Por eso nosotros hicimos esa imitación, no de sindicatos autónomos, sino de confederación autónoma. Sí. Para tener independencia de los partidos políticos y de los patronos y de los gobiernos. Hoy día se confunde y el sector informal ha tenido una participación muy fuerte del transporte. En el transporte son los que manejan actualmente el movimiento sindical, que tiene más fuerza, porque tienen poder económico, tienen poder social y tienen poder político. Nos tenemos que ir a la pausa, José, pero en algún momento tenemos que hablar un poco también de estos sindicatos, por ejemplo, del transporte, que en nuestro país controlan una parte sumamente importante de lo que es la vida productiva, social y de todo tipo del país en un lugar como es la República Dominicana, donde el transporte colectivo no está dominado por el Estado, de manera que cuando estos sindicalistas paran totalmente el país, desde las patanas, las guaguas y demás, como incluso se ha visto en esta semana. ¿Qué pasa y hasta dónde se abusa entonces del poder sindical? Vámonos a la pausa y volvemos. Sí, bien amigos, continuamos interesante programa sobre historia y actualidad. Bueno, no hemos llegado a la actualidad todavía. Sobre el movimiento sindical a nivel latinoamericano, a nivel conceptual y a nivel nacional, con el señor José Gómez Cerda, que ha estado vinculado a este movimiento a través de la CAS, que originalmente se llamó Confederación Autónoma Sindical Cristiana y ahora se llama Confederación Autónoma Sindical Clasista. Después de estos años 70, hay algunos hitos. Desaparecen, bueno, en los 70 y los 80, algunos sindicatos importantes como el Sindicato Nacional de Trabajadores Telefónicos, el Sindicato de Trabajadores Eléctricos, Citracode. Sindicato Unido de Romana. El de Romana desapareció también. No desapareció, pero no está activo no como existe era como tal anteriormente. El Sindicato de Trabajadores de la Falcon Bridge. Ha habido muchas dificultades en que los trabajadores del sector minero en la zona de Cotuí puedan verse organizados en un sindicato, que hay muchos con la entrada de Barrick Gold y de otras empresas. Sin embargo, hemos tenido una disminución de los sindicatos de trabajadores industriales, vamos a llamarle, pero ha habido un fortalecimiento de algunas organizaciones sindicales, como es el caso de la ADP. Sí. Porque la ADP agrupa, creo que son 80 o 90 mil maestros de la educación pública. Está la Federación de Trabajadores de la UAS, también FAPRO-UAS. En el sector, digamos, magisterial y de educación ha habido un fortalecimiento de esos movimientos. Creo que la UGTD ya no existe o queda muy poco, la CGT también, y ahora existe algo que es lo que más presencia tiene, que se formó como de una especie de confluencia de todas estas centrales y sindicatos, que es el CENUS, que es la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Hay muchos elementos y muchos retos para el movimiento sindical, entre los cuales está el sistema de seguridad social. ¿Qué se va a hacer con el sistema de seguridad social en este país? Un sistema de seguridad social que se formó en el 2001, se aprobó la ley, comenzó con un sistema de pensiones que todavía no da una sola pensión en 15 años de existencia, y con un sistema de salud que, bueno,
hay algunos avances importantes, pero que podrían ser bastante más mejorados para los servicios de sanidad a la población y, por tanto, a los trabajadores. Entonces, ¿cuál es la situación del movimiento sindical hoy, 2018, y cuál es la agenda de ustedes, de ese movimiento sindical? Bueno, el movimiento sindical a nivel internacional y nacional está en crisis. Sí. Se debe a factores, ya mencionamos algunos factores anteriores. O sea, la globalización, que es el sistema que gobierna actualmente el mundo, ha tenido mucho éxito económico en producción, en beneficios, pero ha sido un fracaso en la creación de empleos en todas partes del mundo. O ha trasladado muchos empleos a China y a... Bueno, sí. Sí, no los pero ha sacado. El movimiento sindical está hecho como la seguridad social para el sector formal, no el sector informal. Y lo que crece es el informal. 57% de la persona. Quiere decir que nosotros no tenemos un sistema de seguridad social, como dicen sus principios, porque ya el 57% está excluido, que son el sector informal, y digamos que hay 13% de desempleados, ya el 70% está fuera del sistema de seguridad social. Hay 75% de la población que tiene seguro de salud hoy. Seguro de salud es una cosa, de seguridad social es otra. Sí, porque el SENASA, sí, que es la más grande de todas, tiene más de 4 millones de afiliados. Bueno, porque el gobierno puede incluir en el sector subsidiario lo que ellos quieran, sí, porque son los mismos médicos y son los mismos hospitales. Quiere decir que eso no le cuesta al gobierno, sí, pero por ejemplo, incluir. Que ha mejorado el sector de las trabajadoras domésticas, que son sí, decenas de miles, sí, por no decir cientos de miles, hayan tenido ese beneficio de poder acceder a un plan básico de salud a través de SENASA gratuito. Sí, y ha muy sido un bueno. gran logro, muy y la bueno. Creo que es un gran logro. Y la salud Muy del bueno. sector subsidiado es mejor que el contributivo. Sí, claro. O sea, hemos progresado en el sector de salud, pero no de Paga seguridad más. social. Sí. Porque no hay ni riesgos laborales ni hay pensiones en el régimen subsidiado. Ahora bien, pero el sistema de seguridad social está diseñado para el sector formal. El sindicalismo está diseñado para el sector formal. Al aparecer esto de una elevada tasa de informalidad, entonces eso resta a la seguridad social y resta al movimiento sindical. Quiere decir, ¿quiénes son los que antes se organizaban? Eran empresas, eran industria. Se discutía con el Consejo de Hombres de Empresa. Ahora hay pocas industrias. Son servicios que se hacen, no son industrias como eran antes. Y ese sector ha disminuido mucho. Sin embargo, por lo ejemplo, tanto, no hay sindicatos de empresas como habían antes. Por ejemplo, nosotros teníamos entre la calle Máximo Gómez y la 28, 32 sindicatos con contratos colectivos. Solamente en ese trayecto. Ahora no hay contratos colectivos. Lo que era la manicera antes. Todo, la manicera, la cementera. ¿No tiene sindicato? Hay algunas empresas como Metaldón, como La Manicera, que son sindicatos amarillos, digamos, en el sentido de que tienen un contrato colectivo, sí, que es lo que dice el Código de Trabajo. Pero no hay lucha reivindicativa como habían antes. Tenemos 30 años que no hay huelga en ninguna industria. Y es que no hay problemas. Sí hay problemas. Claro que hay problemas, pero hay un sistema que arropa todo eso. Al existir esa gran cantidad de informalidad, entonces, en la informalidad están los de transporte. Los de transporte tienen un poder económico, sí, político y social. Además de eso, son independientes, no dependen de un patrón. Quiere decir, los patronos son ellos mismos. Y ellos pueden determinar lo que van a hacer. ¿Quiénes son los más dinámicos? Bueno, Fenatrado es un poder político, porque tienen un partido político y tienen varios diputados que lo consiguieron ellos negociando. Tienen recursos económicos interminables y tienen un poder de miles de camioneros que responden no a un patrón, sino a ellos mismos que son ¿No todo pasa, eso. José, que muchas veces estas reivindicaciones que ellos reclaman a veces no son convenientes para la sociedad dominicana? Bueno, pero es que no hay política de transporte a nivel nacional. El gobierno no tiene, ningún gobierno ha creado un sistema de transporte público que te garantice que tú puedes ir al trabajo o a la escuela en el transporte público. Claro, no lo hay. Claro. Entonces hay personas que se aprovechan de esos medios y crean un
sistema para el beneficio de ellos. Y eso es lo que de estamos manera que el pasando. sindicalismo actualmente tú ves que no está haciendo la función que debería y está tomado por estas ONG y Bueno, quizá perdió vigencia. No, y pero ya eso no es en República Dominicana, eso en todo. ¿Qué pasa? La OIT es una organización tripartita de patronos, empleadores, gobiernos y trabajadores. Claro. El movimiento sindical, en términos general, ha tomado los principios y los acuerdos de la OIT como si fuera su política. Antes, cuando existían 3 centrales, que estaban la FCN, que eran comunistas, estaba la CIOL del sistema socialista o capitalista y los cristianos, entonces cada central tenía su política propia. Ahora hay una sola central y esa sola central está dominada por la OIT. Sí. Y el que era el director de la OIT era antes el secretario general de la CIOL. Sí. Quiere decir que toman como bandera, por ejemplo, va uno a cualquier parte del mundo que tratan el término de género, tratan el término del trabajo decente, de la eliminación del trabajo infantil. La eliminación del trabajo infantil es contra el movimiento sindical, porque el acuerdo de la OIT habla en las peores formas de trabajo, no la eliminación del trabajo infantil. Sí. Entonces, niños que se ven perseguidos por las organizaciones sindicales nunca van a ser sindicalistas, van a ser contra los sindicatos. Porque yo digo, el ejemplo mío, yo comencé a trabajar a los 8 años y yo nunca me sentía explotado y nada, al contrario, contento y feliz de ayudar a tu familia. de ayudar a mi familia. Y eso pasa a mucha gente. Entonces, si uno toma como política el acuerdo que toman los gobiernos, los empleadores y los trabajadores, no hay una política de los trabajadores a nivel internacional hoy día. Por eso se tratan temas que son coincidentes. Usted oye un discurso del el ministro de Trabajo, el representante de los empleadores y el representante de los trabajadores, y es lo mismo. Lo mismo que dicen, no hay competencia, no hay enfrentamiento, no hay lucha. No, y de hecho hemos visto en nuestro propio país que muchos dirigentes sindicales simplemente ahora son pues asociados o de patronos o del gobierno. José, se nos acabó el tiempo y no quisiera dejar de mencionar, por ejemplo, aquí traes tú este libro digital que dice José Gómez Cerda y la era digital. José es un abanderado de lo digital y a mí me llama mucho la atención porque siendo un adulto mayor es de las personas que está más al día en lo que es lo digital. Esto tú lo has conseguido a fuerza pues de toda tu experiencia, tu vida en otros países y cómo tú posicionas en el internet todo esto. ¿De qué se trata la era digital? Bueno, se trata primero qué es lo que es la era digital, todos los avances que ha tenido la ciencia y la tecnología en la parte digital. Habla sobre 4 organismos que hay en la República Dominicana que están trabajando con la era digital, que es el gobierno digital, el centro cibernético, el parque cibernético, el ITLA, que trabaja con eso, y Indotel, que trabaja con las telecomunicaciones. Después hay una serie de todo lo que son las redes sociales, que influyen mucho, especialmente en la juventud, todo el manejo. Después hay unos libros digitales, son 23 libros digitales que tengo, y para una explicación sobre la portada y el contenido de cada uno de esos libros. Y después se habla sobre los revistas digitales. Yo dirijo una revista digital para periodistas y escritores y otra revista digital para adultos mayores de América Latina, porque soy presidente de una central latinoamericana y del Caribe. Bueno, la verdad es que no sé cómo te alcanza el tiempo. Al final, pues, hay artículos digitales que yo escribo para Wall Street Internacional, que hacen en 5 idiomas. Escribo para Catolinet, que es un portal de la Iglesia Católica. Escribo para Acento, un artículo semanal. Y El Coloso, que es una revista, un periódico digital de San Pedro de Macorís. Y todo eso, todo lo que es digital, entonces está en ese libro. Pero en ese libro también uno puede accesar y puede ver programas de televisión, puede oír emisoras de radio y puede ver los periódicos digitales dominicanos. Es todo lo que comprende todo lo que es digital. Eso en el mes de octubre lo vamos a poner en circulación. Henry Molina, que es el presidente de Indotel, es que le va a hacer la presentación y el prólogo de todo eso. Él es hijo de un sindicalista. Hijo de uno de los fundadores de la CAS. Sí.
y lo vamos a hacer en el local que tiene Indotel en la Isabela Católica, donde antes estaba el Palacio de las Telecomunicaciones. Sí, el Palacio de las muy lindo. Telecomunicaciones. Bueno, José, y ya para despedirnos en 30 segundos, ¿quiénes ganaron el Caunabo de Oro que va a ser entregado próximamente? Aprovecho la ocasión para invitar a los periodistas y escritores para la entrega de los premios Caunabo de Oro 2018. Este año han sido galardonados Julia Álvarez, que es una escritora dominicana que vive en los Estados Unidos, que escribió la historia de las hermanas Mirabal, que hicieron una película muy importante. Ramón Colombo como periodista y Janet Miller. La semblanza la va a hacer Diógenes Céspedes de Colombo, la va a hacer Iván García Guerra de Janet Miller y el señor Juan Tomás Tavares de Julia Álvarez. Eso lo va a hacer en la Sala de la Cultura del Teatro Nacional el lunes 8 de octubre a las 7 de la noche, y la maestra de ceremonia será la señora Mónica Gutiérrez. Bueno, pues Fiallo. estaremos... Fiallo. Podría ser otra. Sí, porque hay varias. Señores, nada más agradecerle, José, por esta extensa y detallada historia del sindicalismo en la República Dominicana. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será pues hasta la próxima entrega.